El descubrimiento del ADN en realidad es un descubrimiento científico bastante reciente. Y bueno, cuando digo bastante reciente, es de 1953, cuando estos dos científicos, Watson y Crick, describieron la estructura de la doble hélice del ADN, diciendo que estaba compuesta por una serie de nucleótidos. En realidad, estos científicos se basaron en otras investigaciones anteriores, como la de Rosalind Franklin, del vídeo que tenemos aquí. Y aunque en 1953 se habló de la estructura de la doble hélice del ADN, no fue hasta 1960 cuando se descubre el código genético. Ese código, ese diccionario que traducía el ADN a proteínas. Tras este descubrimiento surge la necesidad de secuenciar el ADN, y esto se empieza a hacer en 1977. Os estaréis preguntando qué es eso de secuenciar. Pues secuenciar es determinar la secuencia de nucleótidos que hay en tu ADN. Es como cuando coges un código de barras y ves los números que lo forman y que son diferentes entre los distintos tipos de productos. Pues secuenciar es algo parecido, es determinar, decir cuáles son y en qué orden tus bases nitrogenadas. De esta forma se puede obtener el código de barras del organismo. Una de las mayores carreras a partir de esto de la ciencia fue querer secuenciar el ADN humano, saber cuál era nuestro código de barra. Ese código de barra que nos hace únicos. De hecho, en 1988 se crea la Organización del Genoma Humano, una asociación que va a estar destinada al 100% a descifrar nuestro genoma, que en 1990 comenzaron con el proyecto del genoma humano, cuya misión era descifrar todas las bases que formaban nuestro código de barra, nuestro genoma. Pero no es hasta 1995 cuando se consigue secuenciar el primer genoma completo. Y no era el nuestro, era el de una bacteria, concretamente el de Haemophilus influenzae, que tiene un genoma bastante más sencillo que el nuestro. Ya en 1999, por fin se secuencia el primer cromosoma humano. Se consiguió decir todas las bases que formaban el cromosoma 22 de nuestro genoma. Y por fin, el 24 de abril del 2003, el genoma humano es secuenciado por completo. Una cadena de nuestro ADN está formada aproximadamente por 3.200 millones de bases. Y recordad que el ADN estaba en todas las células, entonces imaginaros la de bases que tenemos en total en el cuerpo. En esas 3.200 millones de bases hay entre 20.000 y 25.000 genes. Sobre el número de bases y sobre el número de genes hablaremos un poquito más adelante. Pero después de esta introducción un poco histórica, desde que se descubre que es posible secuenciar el genoma y concretamente desde que se descubre el genoma humano, han sido muchos los que han querido indagar cómo están dispuestos estos genes y cómo se pueden manipular. La ciencia ficción nos ha acercado mucho a esta manipulación genética, ya que han sido muchas las películas y las series donde el tema de manipulación genética ha estado muy presente. Seguro que sin saber nada de esta parte de la genética, ¿os suenan estos fragmentos de película? Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. El cóndor. El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera No. Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No, un momento. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos cardíacos, 99%. Sus óvulos extraídos han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado, como ven, 2 chicos sanos y 2 chicas muy sanas. Naturalmente sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado? Habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Y es que muchas de las cosas que vais a ver en este vídeo os van a parecer ciencia ficción, pero no lo son. Esta ciencia, que es la ciencia del siglo XXI, se llama biotecnología y gracias a ella y a conocer el genoma vamos a poder diagnosticar enfermedades de forma precoz, diseñar nuevos medicamentos y vacunas, mejorar muchos de los productos que consumimos e incluso tratar la contaminación atmosférica o el cambio climático. De hecho, si estás viendo este vídeo después de marzo del 2020, te sonará la crisis sanitaria por el COVID-19 o el famoso coronavirus. Y seguro que has oído hablar en la tele de vacunas o técnicas de diagnóstico como la PCR. Pues todo esto tiene muchísima relación con el vídeo que vais a ver hoy.
Una pequeña introducción a la ingeniería genética y a la biotecnología. Estos procesos son muy complejos y se necesitan muchos conocimientos para manejarlos, pero ha llegado el momento que vosotros deis vuestros primeros pasos en la biotecnología. ¿Quién sabe si en el futuro seréis vosotros los investigadores que creen vacunas para futuras pandemias? Lo primero que vamos a conocer en este vídeo son las herramientas que nos permiten manipular el ADN. Con estas herramientas vamos a poder cortar trozos de ADN o incluso bases nitrogenadas. También vamos a poder pegar los segmentos de ADN que hemos cortado, como si de una tijera o un pegamento estuviésemos hablando. Estas tijeras y estos pegamentos que se usan para cortar y pegar el ADN se denominan enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas que, aunque nuestro cuerpo las sintetiza, también las podemos sintetizar de forma artificial en los laboratorios y que se usan a modo de tijera, serrucho o pegamento. Vamos a ver cuáles son estas herramientas y qué función tienen. Y ya después hablaremos de las técnicas de manipulación genética. Las primeras enzimas que vamos a ver son las exonucleasas. Estas se unen al ADN y cortan nucleótido a nucleótido desde el extremo, para así obtener nucleótidos aislados. Por otro lado, las endonucleasas cortan el ácido nucleico en puntos intermedios, es decir, en mitad de la hebra, produciendo fragmentos de ácido nucleico de diferentes tamaños. Por otro lado, las enzimas de restricción o restrictasa reconocen una secuencia concreta del ADN y cortan esa cadena en ese punto concreto. Este punto recibe el nombre de diana. Por otro lado, las polimerasas pueden unir nucleótidos a las cadenas de ADN o ARN, pero lo podrán unir siempre que exista otra cadena que haga de molde, o lo que es lo mismo, siempre y cuando haya otra cadena complementaria. Las transferasas también podrán añadir a un extremo del ARN o del ADN nucleótido, pero en esta ocasión a las transferasas no le hace falta tener una cadena como molde, sino que unirán nucleótidos en el extremo de uno en uno. Por último, las ligasas podrán unir fragmentos de ADN o ARN completos. Una vez visto cómo podemos tratar y manipular el ADN, vamos a ver algunas técnicas de biología molecular. La primera que vamos a ver es la hibridación de ácidos nucleicos. Lo que vamos a conseguir con esta técnica es marcar radioactivamente un gen que estamos buscando. Suena chino, ¿verdad? Pues os lo voy a explicar un poco mejor. Lo primero que tendremos que hacer es separar las dos hebras de ADN y, por tanto, romper los puentes de hidrógeno que las unen. Una vez que están abiertas, para encontrar el gen que estamos buscando, se añadirá una secuencia de ARN que es complementario a ese gen. Este ARN está unido a una proteína que tiene fluorescencia, pudiendo encontrar posteriormente, a través de una microscopía especial de fluorescencia, los genes que están marcados. Una vez que sabemos cómo localizar un gen dentro de un cromosoma del ADN, vamos a ver una serie de técnicas de ingeniería genética que nos permiten clonar. Sí, clonar. Hacer una copia exacta de un organismo a partir de su ADN. Y aunque la clonación os suene a esto, no solo se tienen por qué clonar individuos completos, sino que también vamos a poder clonar genes o células. Lo primero que vamos a ver es cómo clonar ADN. ¿Y para qué querremos clonar ADN? Pues, por ejemplo, para producir en grandes cantidades ciertas proteínas. Seguro que os suena la insulina, esa hormona que segrega nuestro cuerpo, pero que los diabéticos deben pincharse, ya que su cuerpo no la produce. Pues para crear insulina en el laboratorio se necesita primero clonar los genes, clonar el gen de la insulina. De esta forma, una vez que has clonado el gen de la insulina, puedes producir en masa esta proteína. Voy a explicaros cómo es este proceso. Para la clonación de ADN se usan bacterias y antes tenemos que recordar que las bacterias, aparte de tener su ADN bacteriano, tenían unos pequeños fragmentos de ADN que se llamaban plásmidos. Estos plásmidos en el laboratorio se pueden modificar, introducir en la bacteria y aprovechar sus mecanismos de división para así asegurarnos tener muchas copias del gen introducido. En el laboratorio vamos a tener un plásmido bacteriano y un gen que queremos clonar. Imaginaros que es el gen de la insulina. Usando las enzimas de restricción o restrictasa, vamos a cortar el plásmido en un lugar deseado, para después introducir el gen y que las enzimas ligasas unan los extremos y tengamos un plásmido recombinante.
Ahora este plásmido habrá que introducirlo dentro de las bacterias. Por diferentes técnicas, como por ejemplo un choque térmico, se pueden introducir en el interior de estas. El problema es que no es 100% efectivo. Habrá algunas bacterias donde el plásmido se haya introducido y otras que no. Para ello, este plásmido, aparte del gen que vamos a clonar, también tiene un gen que hace a las bacterias que lo poseen resistentes a un antibiótico. Por tanto, al sembrar las bacterias en un medio con este antibiótico, solo crecerán aquellas que han introducido el plásmido, puesto que serán bacterias resistentes al antibiótico que además contienen el gen que deseamos clonar. Estas bacterias ahora van a ser mini fábricas de producción de insulina, ya que le hemos introducido el gen de la insulina. Tras esto y mediante diferentes técnicas de laboratorio, se induce a que estas bacterias comiencen a expresar el gen o, lo que es lo mismo, empiecen a transcribir y a traducir a la proteína deseada. Una vez que se ha producido la proteína, las células bacterianas se romperán en el laboratorio para que la proteína pueda ser liberada. Y esa proteína después debe ser purificada antes de poder usarse en humanos. Esta técnica, que a priori parece tan sencilla, ha sido uno de los grandes avances de la medicina, ya que permiten sintetizar hormonas o otras proteínas que el cuerpo no produce, así como la terapia génica y el análisis genético o estudio de los genes en la investigación. Pero la clonación reproductiva, o lo que es lo mismo la clonación de un individuo completo, también se puede llevar a cabo mediante la biotecnología. El primer mamífero clonado a partir de una célula adulta fue en 1996 y fue una oveja, a la que pusieron de nombre la oveja Dolly. Esta oveja tenía el mismo material genético que la oveja donante, es decir, la oveja donante y Dolly eran clones. La clonación reproductiva se realiza a partir de una célula somática del organismo que queramos clonar y se necesita también un óvulo donante. Como el material genético, el ADN, está dentro del núcleo, este se extrae de ambas células y el núcleo de la célula somática se insertaría dentro del óvulo. De esta forma el óvulo quedaría fecundado de manera artificial. Después que este cigoto entre en fase embrionaria, se implanta en una hembra de esa misma especie. Así, de esta manera se genera un individuo clónico, que es idéntico genéticamente al donante de núcleo. Mediante esta técnica se han obtenido ovejas, cerdos y ratones clónicos. En España se han hecho varios intentos de, mediante técnicas de clonación, recuperar especies que se habían extinguido, como el bucardo. Antes de su muerte, el gobierno de Aragón extrajo material genético del último ejemplar vivo que sobrevivió. Posteriormente, ese material genético, esas células, fueron cedidas a empresas de biotecnología para intentar clonar y criar en cautividad estos organismos y así no extinguirlos. Pero a día de hoy no se ha logrado que ninguno de estos individuos sobreviva. A nivel humano, la clonación está totalmente prohibida. Y luego, cuando tratemos el tema de la bioética, hablaremos de esto. Pero en los humanos, estas técnicas van encaminadas a la producción de material para autotrasplantes. Vamos a ver cómo se podrían trabajar estas técnicas. El fundamento de la clonación terapéutica es el uso de células madre embrionarias. Las células madre son células capaces de renovarse constantemente, dividirse y transformarse en algún tipo de célula adulta que ya sí que está mucho más especializada. Hay varios tipos de células madre, pero una de ellas son las células madre embrionarias. Tras la fecundación comienza la división celular. Esas células que forman los primeros estadios del embrión serán células que en el futuro se especializarán en una función concreta. Por ejemplo, formar el hueso, formar un órgano concreto, formar la piel, pero que en ese momento están indiferenciadas y pueden coger diferentes caminos. De ahí reside la importancia de las células madre embrionarias. Estas podrían ser utilizadas para regenerar tejido en el tratamiento de enfermedades provocadas por un mal funcionamiento de ciertas células. Además, tal como hemos visto en la clonación reproductiva, también podríamos insertar el núcleo de la célula del paciente en el óvulo, para así tener células genéticamente iguales a las del paciente y que de esta manera no produjese ningún tipo de rechazo. Tras insertar el núcleo de la célula del paciente en un óvulo, tras 5 o 6 días de división, se cultivan estas células sometiéndolos a diferentes factores de diferenciación, haciendo que a partir de una célula madre embrionaria podamos obtener diferentes células que pertenecerán a tejidos y órganos diferenciados. El uso de células madre obtenidas de embriones humanos para la terapia celular sigue generando grandes debates éticos,
por lo que las nuevas investigaciones apuestan más por el uso de células madres adultas, aunque éstas no tengan toda la potencialidad que tienen las embrionarias. Aunque ya se regeneran ciertos tejidos a partir de las células madres, como la piel tras una quemadura, aún la clonación terapéutica con células humanas todavía está en fase de investigación y queda mucho camino por avanzar. Hay otra técnica de clonación de ADN que es muchísimo más rápida que las que acabamos de ver ahora mismo, ya que la que hemos visto para la producción de insulina necesitas tener bacterias y que estas bacterias se reproduzcan para poder después obtener el producto final, que era la proteína. En la técnica que vamos a ver ahora, a partir de muy poco ADN, se puede multiplicar por millones. Esta técnica se llama la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Y esta es la famosa técnica que habéis estado escuchando hablar todo el tiempo durante la crisis del coronavirus. Ha desarrollado una orden para controlar el uso de pruebas de diagnóstica, sobre todo PCRs, en las comunidades autónomas y en España. Esta prueba lo que hace es detectar si hay material genético del virus en la muestra del paciente. Y si lo hay, como este material genético será muy escaso, lo que hace la PCR es amplificarlo, multiplicarlo y multiplicarlo para que así pueda ser detectado. Para poder realizar esta prueba, el ADN que queremos clonar o que queremos multiplicar se coloca en el interior de un aparato denominado termociclador. Lo primero que ocurre es que la temperatura aumenta mucho para separar las dos cadenas de ADN. La temperatura romperá los puentes de hidrógeno que mantenían juntas ambas cadenas. Ahora el termociclador hace el proceso contrario, baja mucho la temperatura, enfriando así las cadenas y permitiendo que se unan a ellas unos pequeños fragmentos llamados cebadores y complementarios a la zona del ADN que queremos clonar. Sin estos cebadores, los nuevos nucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina no se van a poder empezar a unir para alargar la cadena complementaria. Ahora la ADN polimerasa va añadiendo los nucleótidos que son complementarios a la cadena molde. De este modo se produce la síntesis de las cadenas complementarias, con lo que se completa el primer ciclo de replicación. Este ciclo se repite una y otra vez, de tal modo que el ADN se duplica de forma exponencial. De una hebra tenemos 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, 32, 64. Esto se puede repetir incluso entre 20 y 40 ciclos. Si el termociclador repite este proceso 20 veces, habríamos amplificado, es decir, multiplicado el ADN casi en 1 millón de copias. Pero si hubiésemos repetido el ciclo 40 veces, nos encontraríamos con más de 1 billón. La clonación en bacterias requiere varios días, mientras que la PCR permite la clonación de ADN en varias horas. Se utiliza para diagnosticar con gran rapidez enfermedades genéticas y para detectar bajos niveles de infección vírica, como el caso del coronavirus, ya que es una técnica muy sensible. Aunque tengas muy poca carga vírica en tu interior, la PCR lo va a detectar, ya que es capaz de multiplicarlo. También esta técnica es muy útil en medicina forense, ya que con muy poca muestra del sospechoso se puede amplificar y obtener su ADN. Por ello la importancia de encontrar cualquier muestra biológica en la escena del crimen. Todas estas técnicas que acabamos de ver las engloba la genómica, una rama de la biología molecular que permite el estudio de los genomas completos, no solo el humano, sino de cualquier organismo. Como ya hemos visto en la introducción, concretamente el genoma humano empieza a descifrarse en 1990 con el proyecto del genoma humano y no es hasta 2003 cuando se secuencia por completo. El genoma humano tiene aproximadamente 3.200 millones de pares de bases que codifican para entre 20 y 25.000 genes. Gracias a la secuenciación del genoma humano se ha conocido que compartimos el 99,9% de genoma entre los humanos y que lo que nos hace diferentes tan solo es un 0,1% de nuestro ADN. También se ha descubierto que los genes que realmente codifican proteínas solo constituyen el 1,5% del genoma total. Actualmente se desconoce exactamente cuál es la función de ese 98,5% restante del ADN. Se cree que constituye secuencias reguladoras o de control. Los datos obtenidos hasta ahora sobre el genoma humano y el de otras especies se encuentran contenidos en grandes bases de datos. Estas están disponibles por internet para la consulta de toda la comunidad científica a nivel mundial. Conocer el genoma humano ha sido la gran revolución científica del siglo XXI, ya que, gracias a él, podemos localizar los genes de enfermedades genéticas humanas para ayudar en la investigación de esto, ya que conociendo la secuencia
También sabremos la proteína que codifica y los defectos que en esta se ha producido. Además, saber esta secuencia nos permitirá desarrollar fármacos y tratamientos adecuados. También permite el diagnóstico precoz de las enfermedades, su prevención o mejora de la calidad de vida. Esto también permite el diagnóstico de enfermedades en el vientre materno. También ha permitido la obtención de vacunas a partir de la secuenciación y el aislamiento de los genes del patógeno. Permite analizar muestras de ADN en el ámbito civil para la realización de pruebas de paternidad o la identificación de restos óseos o de personas desaparecidas en catástrofe o guerra. Asimismo, como hemos dicho antes, el análisis del ADN también es determinante en la investigación criminal. También se ha podido amplificar pequeñas fracciones de ADN que se encontraron en restos fósiles y poder así conocer mejor las especies extintas. Además, se han realizado muchos estudios paleontológicos, incluso para determinar el parentesco evolutivo de las especies, que por ejemplo nos compara a nosotros, el Homo sapiens, con nuestros antepasados, como los neandertales o el Australopithecus, o ha permitido comprobar el grado de parentesco que tenemos con algunos simios, como el chimpancés. El descubrimiento del genoma, la ingeniería genética, el manipular organismos vivos o el aprovecharnos de los procesos que estos organismos realizan para la producción industrial, sumándole a esto el avance de la tecnología, hace que en los últimos años se haya desarrollado muy mucho la biotecnología. Con biotecnología nos referimos a toda la aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Como ya hemos ido hablando a lo largo del vídeo, hay muchas aplicaciones de la biotecnología en la medicina, en la elaboración de hormonas, vacunas o antibióticos, en todo lo que se refiere a terapia génica o modificación de genes, así como todas las técnicas de reproducción asistida o diagnóstico prenatal. El uso de la biotecnología en aplicaciones agrícolas también ha progresado muy rápidamente en los últimos años, sobre todo la modificación genética de plantas. Los objetivos suelen ser hacer plantas que sean mucho más resistentes a herbicidas, pesticidas, insecticidas y que así, cuando se apliquen estos, solo ataquen a las malas hierbas o a los patógenos, sin dañar la especie de interés. También se han desarrollado plantas que son mucho más resistentes al ataque de patógenos. Por ejemplo, a algunos cultivos de maíz se le ha transferido un gen bacteriano que hace que la planta fabrique una toxina para eliminar las larvas de un insecto que en ellas se depositan y que puede llegar a matar a la planta. También se le introducen genes que mejoran la calidad del producto. Por ejemplo, el arroz dorado es una variedad de arroz al que se le introducen unos genes que lo hacen rico en betacaroteno, un precursor de la vitamina A. También se introducen genes en las plantas para mejorar el sabor, el color o el dulzor, haciendo las frutas o verduras más atractivas. También se le introducen genes de hormonas que intervienen en la maduración de los frutos, para que así el fruto sea más resistente y pueda tardar más en madurar. Todo esto es lo que se denomina plantas o alimentos transgénicos. Y estos también se han dado en el mundo animal, para obtener animales que sean resistentes a determinadas condiciones ambientales o a diferentes enfermedades. También especies donde se ha incorporado la hormona del crecimiento, o animales que se le incorporan genes para que produzcan mayor cantidad de leche o una carne menos grasa. A nivel medioambiental, la ingeniería genética y la biotecnología también resulta muy útil para luchar contra algunos problemas medioambientales. Por ejemplo, creando bacterias transgénicas que son capaces de eliminar los vertidos de hidrocarburos o los plásticos de los mares. También se investiga la obtención de cultivos transgénicos, como por ejemplo del maíz o de caña de azúcar diseñados para la producción de biocombustibles, que sustituirán el diésel o la gasolina, siendo este un recurso mucho más limpio que los combustibles fósiles. A medida que se ha ido mejorando y desarrollando la ingeniería genética y la biotecnología, se han abierto puertas a la esperanza, sobre todo aquellas encaminadas a la cura de enfermedades, a la obtención de medicamentos y vacunas, o también a todas aquellas que prometen cambios en el medio ambiente o en el calentamiento global. Pero a la vez, estas técnicas despiertan cierta incertidumbre, sobre todo por los riesgos que muchas de ellas conllevan. Seguro que habéis escuchado hablar mucha controversia de los organismos transgénicos, ya que estos son organismos que se han modificado genéticamente, es decir, se ha tocado su código de barra, y aún no se sabe si llegan a ser los desencadenantes de ciertas toxicidades o alergias, o si plantas modificadas de forma transgénica van a ser especies invasoras en un futuro, desplazando a las especies autóctonas porque ellas son más resistentes que las que normalmente conviven en ese medio. Por ello, la Unión Europea establece una normativa muy estricta sobre los organismos que han sido alterados genéticamente, qué camino deben seguir después de usarlos. Además, también estos organismos, si son para uso alimentario, tienen que seguir unas normas muy estrictas de etiquetado, para asegurar que la población sepa que es un organismo modificado o transgénico. Por otra parte, el conocimiento del genoma humano
y las posibles implicaciones que este tiene para la medicina o la sanidad, a menudo plantea muchos problemas éticos. Es decir, hasta dónde se puede llegar conociendo el genoma humano, qué puedo o qué no puedo experimentar con él, qué está permitido y qué no. Quizá esto suena a ciencia ficción, pero imaginad que llevásemos en nuestro DNI nuestro genoma y ese genoma informara de que de mayor vamos a padecer una enfermedad que es incurable. ¿Creéis que seríamos menos aptos de que nos contrataran en un trabajo u otro porque ya en nuestro DNI está la información al saber que de mayores vamos a padecer una enfermedad incurable? Para todas estas cuestiones que levantan un gran debate ético, hay un Comité Internacional de Bioética en la UNESCO que vela por la seguridad de cualquier actividad relacionada con la ingeniería genética, asegurando que toda ella cumpla los derechos humanos. Solo el paso del tiempo permitirá realizar una ingeniería genética segura y al alcance de todos, ya que a día de hoy los costes de ingeniería genética y biotecnología son muy elevados y no permite que todos los países o todas las sanidades puedan beneficiarse de estas técnicas. Además, seguro que llegará el día que el tratamiento de terapia génica dejará de ser un tratamiento experimental para convertirse en una técnica utilizada en el día a día, sobre todo en la terapia del cáncer, así como el tratamiento con células madre adultas, que permitan no tener que utilizar células madre embrionarias que a día de hoy suscitan tanto problema ético. En definitiva, aún falta muchísima investigación. Esto es solo el inicio de lo que se podrá llegar a hacer en un futuro y probablemente ese futuro esté en tus manos. La ingeniería genética es la ingeniería del siglo XXI. Por lo que probablemente en algún tiempo este vídeo esté totalmente obsoleto y sea prácticamente un documento histórico. Ojalá que muchos de los que estéis viendo este vídeo en un futuro me podáis comentar los grandes avances que se han hecho en la ingeniería genética y en la biotecnología. Así que en vuestras manos está. Animaros a la formación de la ciencia. Es un terreno que todavía queda muchísimo por explorar. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito más sobre la ingeniería genética y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!